Vamos entonces a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Los invito nuevamente a que inclinen sus rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por habernos traído hasta aquí en esta mañana. Oh Padre, es mejor un día aquí en tu casa que 1000 años fuera de aquí. Señor, que sea este momento un tiempo de refrigerio espiritual, de tal manera que tu palabra llegue a nuestros corazones. Y no solamente llegue y se quede allí, sino que también podamos dar fruto. Permita, Señor, que podamos crecer a la imagen de tu Hijo. Por eso te pedimos que moldees nuestro carácter para que podamos honrarte. Líbranos, Señor, de nuestras tendencias naturales y de tanto pecado. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy continuamos con esta serie de un tema tan importante como es la oración. La serie que hemos denominado Enséñanos a orar. Ya hoy es nuestro 7º mensaje sobre el tema. Recordemos algo, cuando iniciamos esta serie hablábamos de la importancia de la oración, ese momento de comunión con el Señor. Y decía allí en nuestro texto, toda la serie la hemos basado allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 5 al 15. Y leíamos allí al inicio de nuestra serie ese momento especial. Decía allí, cuando tú ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Veamos la importancia de ese momento de comunión con el Señor. Y después de esto, tomamos lo que decían los discípulos, ¿no? Al ver a Jesús, cómo oraba Él, toda una noche orando. Y lo miraban y decían, ¿qué dirá en su oración? Y los discípulos se le acercan al Señor y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y es aquí cuando comienza la oración modelo del Padre Nuestro, que es la que hemos venido estudiando en estos últimos mensajes. Cuando vemos allí estas peticiones en el Padre Nuestro, ¿no? Son 2 grupos. Primero vienen 3 peticiones que están relacionadas directamente con la gloria de Dios. Es así cuando el Señor les dice a los discípulos, bueno, les voy a enseñar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí anuncia que el Padre nuestro está reflejando de Dios su bondad, su misericordia, como un Padre, Padre nuestro. Y cuando dice que estás en los cielos, refleja la magnitud, la maravillosa preferencia de Dios, su soberanía. Y comienza las primeras peticiones. Y veíamos allí estas peticiones que glorifican a Dios. Cuando dice, santificado sea tu nombre. Allí vemos Dios y el nombre. Y explicábamos qué significa su nombre y ser santificado. Allí hablábamos de la suma de los atributos de Dios que se reflejaban allí en ese momento. Venga a tu reino. Explicábamos qué significaba el reino universal y el reino personal, el que estamos viviendo. Y después decía, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces veíamos allí Dios y su nombre, Dios y su reino, Dios y su voluntad. Ese era el primer bloque, el que glorifica a Dios. Luego comenzamos a ver el segundo bloque, aquel que está relacionado
con nosotros. Y viene la parte cuando Jesucristo nos dice que debemos pedir por el pan de cada día. Ese fue el tema de hace 8 días. Que debemos pedir por el perdón de nuestros pecados, que ese es el tema de hoy. Y que debemos pedir porque el Señor nos proteja en el futuro para no pecar contra Él, que ese es el tema, si Dios lo permite, de hoy en 8 días. O sea, estamos hablando de la provisión, el pan, del perdón y de la protección. Esos son los 3 elementos que vamos a ver. Ahora, después de este pequeño repaso, yo me pongo a pensar y los pongo a pensar a ustedes. ¿Cuál es el acontecimiento más importante y necesario? ¿Cuál es ese acontecimiento de mayor bendición? ¿Cuál es ese acontecimiento más costoso que Dios nos ha dado? Fue haber provisto al hombre del perdón del pecado. Eso es lo más importante. Es el acontecimiento más importante, haber provisto al hombre del perdón del pecado. Nosotros podemos decir a ciencia cierta que el pecado, sin lugar a dudas, es el mayor problema de nuestra vida. Quizá no lo pensamos mucho, porque nos acostumbramos a vivir con el pecado. Y parece que eso es lo normal. Pero ese es nuestro mayor problema en la vida, el pecado. Ahora, como hay pecado, hay algo especial, que es el perdón. Y ese perdón se vuelve entonces en nuestra necesidad más profunda. Si nuestro mayor problema es el pecado, lo que necesitamos es el perdón. Nuestro texto de estudio para el mensaje de hoy, como dije, se encuentra allí en la segunda sección de esas peticiones. Y si bien es cierto, es la segunda petición de las peticiones relacionadas directamente con nosotros, es la primera en que está relacionada con la necesidad espiritual de nosotros. Vimos hace 8 días la que era la necesidad física, el pan. Hoy vamos a hablar de la principal necesidad espiritual de nosotros, que es la salud de nuestra alma. Y dice allí nuestro texto de estudio, Mateo 6:12. Hoy vamos a ver solamente el versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Conocemos y sabemos de memoria esta parte, o todo el Padre Nuestro. Pero hoy vamos a ver ese perdón. Y hay un principio básico, mis hermanos, en esto. Una premisa que vamos a usar allí en la exposición de nuestro estudio en esta mañana. Muy posiblemente ustedes van a decir, pero está repitiendo y repitiendo. Sí, es a propósito, porque quiero que quede claro el mensaje de hoy. Es muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces vamos a ver dentro de este principio 4 consideraciones. Y esto les voy a mencionar antes de entrar a los puntos que van a especificar más estas 4 consideraciones. La primera consideración es el pecado. Entonces, el pecado hace al hombre culpable y esto conlleva a un juicio. Esa es la primera consideración, el pecado. Hermanos, esto es realmente el punto principal del dilema del hombre. Está en la esencia del problema. El hombre es pecador. Ese es nuestro problema, el pecado.
La Biblia dice que el pecado es desobediencia, es anarquía, es romper o quebrantar la ley, es violar las normas establecidas. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el quebrantar la ley de Dios, ¿qué pasa? Hace que el hombre sea culpable y que enfrente la muerte. Imagínense lo difícil del pecado, lo duro que es y la trascendencia que tiene el pecado respecto a esto. La segunda consideración, o sea, la primera consideración, recordemos, ¿no?, es el pecado. La segunda consideración es el perdón que es ofrecido por Dios. ¿Y cómo nos ofrece Dios el perdón? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos por un lado el pecado, segundo el perdón, y tenemos otra consideración más, que es la confesión de pecados. Esa es necesaria para poder recibir el perdón. Repito, pecado, perdón, confesión. Dice allí en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Estamos hablando de confesión de pecado. Ningún hombre que no tenga arrepentimiento de pecado puede recibir la salvación. Y lo sabemos, mis hermanos. Todos aquí yo creo que sabemos que para ser salvos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe y creer en el Señor Jesucristo. Dios está deseoso, debemos pensar eso, Dios está deseoso en perdonar los pecados de aquellas personas que confiesan sus pecados. Y sabemos que no es que vamos a enterar a Dios en el momento de que confesemos nuestros pecados, enterarle a Él de ellos. Él ya lo sabe, Él ya conoce toda nuestra vida, todo nuestro interior, todos nuestros pensamientos. Pero dice la palabra que debemos confesar nuestros pecados. Y la cuarta consideración que vamos a ver es que debemos perdonarnos unos a otros, y esa es la parte esencial, es una parte muy esencial para recibir perdón. Si yo recibo perdón de Dios, Dios me dice, ese perdón que yo te di, tú también debes perdonar a tu prójimo. Aquel que es perdonado por Dios debe exhibir un espíritu perdonador. Mis hermanos, si nosotros recibimos ese perdón de Dios, y ya vamos a ver, somos salvos, entonces debemos perdonar a los demás. Y es lo que nos dice esta petición del Padre Nuestro. Entonces, en resumen de esta primera parte, y que vamos a recalcar más adelante, es lo siguiente. El pecado nos hace culpables. Ese es el problema. El perdón ofrecido por Dios, esa es la provisión. La confesión es necesaria, ¿para qué? Para alcanzar el perdón. Y el perdonarnos unos a otros, ese es un requisito esencial. Muy bien, con base en esto, y teniendo esto en mente, vamos a detallar cada uno de estos puntos a través de 3 que vamos a ver hoy en esta mañana. 3 puntos
en el desarrollo del mensaje cuyo título es El perdón bíblico. El perdón bíblico. Vamos a entender realmente qué significa el perdón. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La idea principal del mensaje de hoy es una relación sincera con Dios. Solo es posible cuando nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la relación. Esa es la comunión de la cual hemos venido hablando. ¿Cómo yo tengo esa comunión sincera con Dios? Cuando nuestros pecados han sido perdonados. Vamos al primer punto. Entendiendo la doctrina bíblica del perdón. Entendiendo la doctrina bíblica del perdón. En la primera parte del versículo de estudio de esta mañana, dice, y perdónanos nuestras deudas. Aquí hay dos aspectos básicos, mis hermanos, que debemos considerar en este punto. Uno está relacionado directamente con la naturaleza del hombre. ¿Cuál sería? El pecado. Y hay otro relacionado directamente con la naturaleza de Dios. ¿Cuál sería? El perdón. Queda claro. Dentro de este punto, entonces, nuestra primera consideración es entendiendo la realidad del pecado. Todavía no es el punto específico como vamos a dividir. Pero entonces vamos a hablar un poco más sobre el pecado. Hago un paréntesis porque comentando sobre esto con alguien, decía, no, pues es que yo voy a la iglesia, pero es que en su iglesia no hacen sino regañar, que yo soy pecador. Yo quiero ir a la iglesia pero para que me digan cosas bonitas, que yo voy a prosperar y que tus manos todo lo que toquen prosperarán. Y ese es el concepto general de muchas iglesias, ¿no? Y la gente va y esas iglesias se llenan y son mucha gente porque quieren escuchar esto. Pero aquí vamos a hablar lo que dice la palabra. Y la palabra nos dice, somos pecadores. Y queremos hoy, en esta mañana, explicar esto. La naturaleza del hombre es de pecado, pero gracias a Dios, la naturaleza de él es de perdón. Entonces, vamos a ver lo del pecado. Para eso hay un pasaje en Romanos, acompáñenme allá, 3:10. Romanos 3:10 al 12. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es fuerte, ¿verdad? Mirando aquí pensando aquí, cuando en esa parte dice, no hay justo ni aún uno. No sé si ustedes notan, pero uno dice, tal vez, cuando Jesucristo estaba pronunciando esto, diría simplemente, no hay justo, ¿no? Pero él insiste, ni aún ninguno, uno, ni siquiera. Tal vez porque si deja solamente no hay justo, uno dice, sí, todos los demás, pero yo sí soy justo. Sí, pero entonces él de una vez se asegura, ninguno, ni siquiera usted, como está diciendo. Entonces, no hay ni siquiera uno. Podríamos usar un término muy reciente o muy actual, que es del pecado, ¿no? Comparando lo que es el virus del pecado ha contaminado a todo ser viviente. ¿Sí? Todos hemos sido contaminados.
Y no en balde las Escrituras declaran, el pecado es la gran maldición. El pecado es comparado con el veneno de una serpiente. El pecado es comparado con el dolor de la muerte. Es algo supremamente fuerte. Trágicamente, desde el punto de vista de nosotros como seres humanos y utilizar nuestros propios recursos para solventar el asunto del pecado, es imposible. No hay nada que hacer al respecto. Humanamente hablando, no se puede hacer nada. No hay esperanza. Hermanos, el pecado produce serios efectos en nuestro ser. El pecado domina nuestra mente. Dice Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Una mente entregada al mal, una mente entregada a la lujuria. Y no solamente el pecado domina la mente, el pecado domina la voluntad del hombre. Juan 3:19 dice el Señor: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El pecado tiene serios efectos en el hombre. El pecado pone al hombre bajo la autoridad, bajo el control del enemigo. Sí, estamos hablando de Satanás. Nos controla por medio del pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado esclaviza nuestro deseo hacia el mal. El pecado nos hace culpables. Y ese es el gran problema, mis hermanos, que tenemos. Todos somos pecadores. Ninguno. Nadie está exonerado. Pero, después de esto tan trágico y duro para nosotros, debemos entender que también hay una realidad, y es la del perdón, el perdón de Dios, el perdón bíblico. ¿Cómo entenderlo? Bueno, primero, la realidad del pecado. Seguro vamos a ver o a entender la realidad del perdón de Dios. Si el pecado es el gran problema, entonces hay una gran provisión: el perdón. ¿Qué es el perdón de Dios? Bueno, Dios pasa por alto nuestros pecados. Dios borra el récord que tenemos allí de nuestro pecado a través de el perdón de nuestros pecados. A través del perdón nos libra del castigo y de la culpa de pecado. Hermanos, cuando las Escrituras describen a Dios en su carácter, nos habla de eso. Vamos allí a Miqueas, poco leído, Miqueas 7, profeta Miqueas 7, vamos a ver de los versículos 18 al 19. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados.
Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Así que ese perdón puede ser resumido en estas 4 simples declaraciones. El perdón es cubrir nuestro pecado. El perdón es quitar nuestro pecado. El perdón es borrar nuestro pecado. El perdón es olvidar nuestro pecado. O sea, Dios cubre, Dios quita, Dios borra, Dios olvida nuestro pecado. Dice allí en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Mis hermanos, entonces Dios cubre, Dios quita, Dios borra, Dios olvida nuestro pecado. Cuando Dios perdona, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Miremos la gracia tan grande de nuestro Dios. Y esto solamente es posible a través de Cristo. Dios no podía pasar por alto nuestro pecado a menos que Él cargara el castigo sobre alguien más. Y por eso es que el Señor Jesucristo murió allí en la cruz para pagar por nuestros pecados. Nosotros estamos examinando esta mañana a través de esto que estamos hablando, la doctrina bíblica del perdón. Se conoce así ya en el estudio más profundo de este tema sobre el perdón. Y vemos allí que hay 2 clases de perdón. Primero allí para quienes toman nota, el perdón judicial. Y aquí quiero que me pongan mucha atención. Esto es como una clase, como una lección. Y es importante para comprender esto del perdón. Entonces, el perdón judicial. Entonces, vemos aquí a Dios como juez. Nos imaginamos Dios como juez. Ya hablamos de que somos pecadores. Entonces, Dios como juez nos dice, tú eres culpable. Tú has quebrantado la ley. Tú estás bajo juicio. Tú estás bajo condenación. Tú tienes que ser castigado. Pero entonces, este mismo juez dice, bueno, con base en la muerte de mi Hijo Jesucristo en la cruz, Él va a tomar tu culpa. Él va a pagar por tu pecado. El precio va a ser cancelado. Por eso, yo te declaro perdonado. Estamos hablando de un perdón judicial. El perdón judicial concedido por Dios es que Él es el juez moral de todo el mundo. Y a través de ese perdón, todos nuestros pecados, dice la Biblia, pasados, presentes y futuros, están perdonados. ¿Cuándo sucede esto? Yo sé que ya inmediatamente ustedes saben en qué momento sucede esto. Sí, en el momento en que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador. En ese momento de arrepentimiento y fe. En ese momento que hemos llamado de regeneración. En ese momento recibimos ese perdón judicial. El perdón judicial. Dios judicialmente me declara en ese momento perdonado. ¿Es claro? Tú eres declarado justo posicionalmente y para siempre. Todo tu pecado es cubierto.
Todo tu pecado es pasado por alto, es borrado, es perdonado. Todo por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Hermanos, como creyentes, qué gran bendición es esto. En Cristo estamos completamente perdonados. Eso es una gran bendición. Por tanto, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Nada. El Señor Jesucristo fue la ofrenda que se sacrificó para librarnos de nuestros pecados. Dice allí en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, es una frase, pero sabemos que nosotros no somos perfectos en este mundo. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque viene el problema del perdón relacional, que es el punto B. Entonces, aquí viene la otra explicación, la otra clase de perdón. Tenemos el perdón judicial, el que hablamos, que no lo perdemos, que lo recibimos en el momento en que nos arrepentimos y recibimos al Señor como nuestro Salvador. Pero viene el perdón relacional. Así que el pecado, aunque fue perdonado, es una realidad en la vida de un cristiano. Cuando tú fuiste salvado, no dejaste repentinamente de pecar. Y ese es lo que nos preguntamos. Bueno, entonces, ¿seré que soy salvo? Nosotros no dejamos repentinamente de pecar. Seguimos pecando, y por eso en la introducción hablábamos de lo tremendo que es el pecado. Y seguiremos pecando hasta la muerte. Y en ese momento es cuando ya nos glorificamos y va a ser otra cosa diferente. Pero nosotros somos, aún habiendo recibido a Cristo, somos sensibles al pecado y débiles ante Él. Entonces ese es un proceso paso a paso, lo que hablamos de nuestra santificación. Si alguien dice, no, pero la verdad, ¿sabe qué? Yo sí no peco. Yo realmente no peco. Yo llevo una vida tan sana y yo oro, leo la palabra y no peco. Si uno dice que no peca, está diciendo una mentira. Eso no es así. Todos pecamos con un pensamiento. Nuestro orgullo, mis hermanos. El orgullo es lo más difícil de vencer. Y ya se nos acostumbramos a vivir de esa forma. En todo momento hay la tentación y el pecado. Ahora bien, nosotros continuamos pecando hasta el día de la glorificación. Y eso cuando sucede, el día de nuestra muerte física acá. Entonces, por eso nosotros necesitamos algo más que el perdón judicial. Yo no sé si me entienden, mis hermanos, pero el perdón judicial ya nos dio la salvación. Ya decimos, somos salvos, pero seguimos pecando. El judicial trata con nuestra posición eterna frente a Dios, pero el perdón relacional trata con nuestra vida práctica diaria. Todos los días tenemos que enfrentar el pecado y tenemos que recibir el perdón también, diariamente. Estamos frente a Dios en ese momento no como un juez, sino como un Padre que nos comprende, que sabe que seguimos pecando, y es donde nosotros, a través de la oración, pedimos al Señor que nos ayude, que nos perdone,
y que nos ayude a alejarnos del pecado. Hermanos, yo puedo ser creyente, sí, yo puedo ser perdonado, pero si yo peco, y sabemos que lo hacemos, y no lo confesamos, recuerda que era nuestra segunda parte, si no confesamos nuestro pecado, diría, ay, entonces pierdo la salvación. No, porque el perdón fue justificado, ya no, pero sí nos afecta, porque esto nos aparta de Dios. Y ya esa comunión, mientras haya ese pecado y no lo hayamos confesado, esa comunión con Dios se deteriora. Ya no es lo mismo. Ya cuando nos encerramos en el aposento, ya no va a ser lo mismo, porque hay un pecado de por medio que nos aparta del Señor. Por eso debemos confesar nuestro pecado. Mis hermanos, en un lugar de nuestras oraciones, después de que hemos reconocido que el nombre es santificado, su nombre es santificado, que su reino venga pronto, que se haga su voluntad, después de que hayamos reconocido que Dios es la fuente de nuestro sustento físico y diario, necesitamos enfrentar la realidad. Y es que seguimos siendo pecadores. Necesitamos reconocer que mientras pecamos y no confesamos y no nos arrepentimos, hay una pérdida del gozo de nuestra comunión con Dios. Por eso, mis hermanos, diariamente deberíamos también en esas oraciones pedir perdón y arrepentirnos por los pecados de ese día, podríamos decir. Como digo, no perdemos la salvación, pero ese pecado, si no lo confesamos, sí nos hace perder el gozo de ser salvos. Lo perdemos. Vamos al segundo punto, mis hermanos. Desarrollando un espíritu de confesión. Nuestra idea principal: una relación sincera con Dios solo es posible cuando nuestros pecados han sido perdonados. Bien, nuestro versículo de estudio, allí el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué significa esto? Allí hay una confesión, ¿no? Perdónanos nuestras deudas. Implica que hay una confesión, un reconocimiento de una falta. Tú puedes saber mucho ya sobre pecado y tú puedes saber mucho ya sobre perdón, pero si no confiesas tu pecado, nunca reconocerás el gozo y la especial intimidad de la relación con Dios. Dice allí en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Mira, este versículo es muy claro. Obviamente, pecamos, pero es nuestra obligación abandonar el pecado. Nos dice allí, el que encubre sus pecados no prosperará. Y no estamos hablando de prosperidad económica, por si acaso, ¿no? Estamos hablando de prosperidad espiritual. Cuando el Señor Jesucristo estaba instruyendo allí a los discípulos en este modelo de la oración, Él les dijo, incluyan esto, perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes, muchos de nosotros, que aunque estamos judicialmente perdonados, creo que ya quedó claro ese punto, aunque estamos perdonados judicialmente y disfrutamos de la salvación, por épocas
corazón se nos endurece y sabemos que hemos cometido una falta y hemos pecado, pero como que nos da pereza, o quién sabe qué nos da, y no queremos confesar nuestros pecados. No queremos arrepentirnos. Y pasa, si ustedes analizan en sus vidas, pasa muy comúnmente, ¿no? Por eso digo yo que estudiando esto, vamos a llegar a la conclusión de que diariamente yo me debo arrepentir y pedir perdón. Pero a veces nos endurecemos, ¿sí? Y no lo hacemos. Nos volvemos insensibles hacia el pecado. Entonces, ya sabemos que esto nos lleva a un distanciamiento en nuestra comunión con el Señor y perdemos el gozo. Por eso allí nos dice Primera de Juan 1:9, versículo muy conocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Entonces, este es el segundo punto: cómo desarrollar un espíritu de confesión. Y vamos al tercer y último punto: desarrollando un espíritu perdonador. Nuevamente nuestra idea principal: una relación sincera con Dios solo es posible cuando nuestros pecados han sido perdonados. Bien, desarrollando un espíritu perdonador. Entonces el Señor incluye en esta petición, versículo 12, dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El Señor encontró, digamos, adecuado, siendo Él es el mejor maestro, incluir ese comentario adicional en cuanto a la necesidad de que tenemos nosotros de desarrollar un espíritu perdonador. Allí vamos a nuestro texto de estudio principal y miremos allí el versículo 14 y 15. Eso fue ya después del Padre Nuestro, ¿no? Nos dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Muy fuerte esto, mis hermanos. Nos está hablando del perdón. Nosotros debemos cultivar y tener siempre en nuestra vida y reflejar en nuestra vida un espíritu perdonador. Hermanos, esto es un comentario muy importante. El perdón relacional, el perdón de la santificación tiene que ver con ello. Yo te pregunto, cada uno, ¿has liberado tú a otros de la esclavitud de su ofensa, perdonándolos abiertamente y de todo corazón? Qué difícil para nosotros perdonar de todo corazón. ¿Cuántos decimos: sí, yo te perdono, hermano, pero yo no olvido? ¿Sí? Yo te perdono, pero hay algo que queda allí. Por eso la pregunta: ¿has liberado tú a otros de la esclavitud? Eso es una esclavitud de una ofensa, perdonándolos. ¿Exhibes tú un espíritu perdonador? ¿Exhibes tú? O sea, cuando uno ve, no, es que verdaderamente tú eres diferente, tú eres un buen cristiano. Mire, perdonaste esta ofensa. ¿Por qué nosotros debemos desarrollar ese espíritu perdonador? Entonces, porque ese es el carácter
de los verdaderos creyentes. Nosotros como cristianos, como creyentes, como discípulos de Cristo, debemos perdonar. Debemos identificarnos como personas perdonadoras de corazón, diría yo. Allí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, poco más atrás, una hoja más atrás de nuestro texto de estudio, allí en los versículos 43 y 45 dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esa palabra que dice allí, para que ustedes sean hijos. En el original la idea es para que tú manifieste que verdaderamente eres un hijo de Dios, para que tú exhibas que eres real. Hermanos, ¿cuál es la demanda que hay en este versículo que hace el Señor Jesucristo? Primero, tú tienes que amar. ¿A quién? Al enemigo. Dice allí, amen a sus enemigos. No solamente eso, tú tienes que bendecir. ¿A quién? A quien te maldice. Y no solamente esto es un amor teórico, no. Tienes que hablar bien. Tienes que promover la buena reputación de aquellos que te han ofendido, dice el Señor. Y no solamente eso, tienes que hacer el bien. ¿A quiénes? A aquellos que te aborrecen. Amar, bendecir, hacer el bien, dice el Señor. Tienes que orar también por aquellos que te ultrajan y persiguen. Hermano, ¿se dan cuenta? La demanda es mucho más profunda. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, Dios nos dice, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Debemos también perdonar porque debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque sigue el ejemplo de Cristo. Esto de imitar a Dios, a Cristo, imitar el ejemplo de Cristo, allí en Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Más claro, no puede ser. Hablando de Cristo y de sus discípulos, la pregunta es, ¿y cómo anduvo Cristo? Y una de sus principales evidencias en esto fue que Él fue perdonador. Dice allí Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo entonces del Señor Jesucristo? Mis hermanos, ¿cuál fue el ejemplo? Recordemos allí, en el momento de la pasión allí, estos hombres, estos soldados que atravesaron con clavos sus manos y sus pies, que se burlaron de Él, que lo escupieron, que le pegaron, que le pusieron una corona de espinas. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguno de nosotros ha tenido que padecer así como el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros. Sin embargo, Él nos ha perdonado.
Él ha establecido ese estándar. Él ha establecido cuál es el modelo. Después de sufrir hasta su muerte, pero Él pedía al Padre que los perdonara. Pero no solamente esto. En tercer lugar, debemos perdonarnos, porque expresa la más alta virtud del hombre. Mis hermanos, nosotros tenemos que manifestar en nuestras vidas realmente lo que somos, creación de Dios. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y esa es una de las cosas que expresamos cuando concedemos perdón. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, estamos exhibiendo un espíritu superior. Estamos exhibiendo realmente que fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, debemos hacerlo de corazón. Y hay un punto importante, ya termino. Es que hay algo de amargura. Aquellos que llevan en su corazón amargura, y de los que decía perdono pero no olvido, dejamos allí, ellos no han cerrado esa herida, ¿no? Alguien decía, bueno, cuando yo perdono, la herida aún queda la marca, pero se cicatrizó, ¿no? Quedó cerrada. Pero si queda herida, sigue produciendo, abierta, sigue produciendo dolor. Cuando nos quedamos con esas cosas adentro, cuando no restablecemos esa relación y quedan esas heridas abiertas, se siembra lo que el autor de Hebreos llama la raíz de la amargura. Allí en Hebreos 12:15 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura es algo peligroso y eso es mortal espiritualmente hablando. Mis hermanos, ser perdonado es la mayor necesidad del hombre. Y perdonar es reflejar el carácter del verdadero cristiano. Es seguir el ejemplo de Cristo. Es expresar la más alta virtud en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, estamos tan agradecidos por las enseñanzas que hemos recibido a través de esta serie sobre la oración. Señor, gracias por suplir nuestra mayor necesidad, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la provisión, por el perdón, sí, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos tratas según nuestras necesidades. Por eso rogamos tu gracia para poder vivir en obediencia, que esta obediencia sea práctica y de esta forma edificar nuestra vida en la verdad y poder exaltarte por siempre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Rogamos tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada familia. Pedimos tu guía para seguir adelante, buscando siempre en nuestras vidas que todo lo hagamos para tu gloria, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén.